¿Te imaginas estar en un vuelo largo y que una madre desconocida termine apoyando su cabeza en tu hombro junto con su bebé? Eso fue exactamente lo que le pasó a Alejandro, un arquitecto exitoso español que nunca pensó que ese instante transformaría su vida para siempre. Una historia que te hará creer que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. No olvides dar like y suscribirte para más relatos conmovedores como este. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno de bullicio en una mañana de sábado. Alejandro Ramírez caminaba con su traje gris elegante hacia la puerta de embarque, verificando una vez más su boleto. Por primera vez en años, no había logrado un asiento en clase business. El vuelo a Madrid estaba completamente lleno, obligándolo a viajar en economy. A sus 38 años, este arquitecto español había construido un imperio en diseño urbano, pero su corazón seguía siendo humilde. No le importaba volar como cualquier pasajero. De hecho, pensó que sería una experiencia interesante. Mientras avanzaba por el pasillo del avión, vio que su asiento era el 23A, junto a la ventana. Su vecina ya estaba instalada, una joven madre mexicana con un bebé en brazos. María López tenía 28 años y llevaba en sus ojos toda la ansiedad del mundo. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola desordenada por el agotamiento. Vestía una camisa blanca simple y jeans desgastados pero limpios. En sus brazos sostenía a Diego, su bebé de 10 meses que no dejaba de llorar. Diego tenía el cabello rizado y los mismos ojos marrones que su madre. María había pasado la noche en vela preparando las pocas pertenencias que llevaría a España. Este viaje era su única oportunidad para darle una vida mejor a su hijo. Una familia española le había ofrecido trabajo como ayudante doméstica en Madrid, y aunque el temor la consumía, sabía que no podía rechazarla. Su situación económica en México era asfixiante. El padre del bebé las había dejado meses atrás sin ningún tipo de apoyo. «Perdón, creo que ese es mi asiento», murmuró Alejandro con una sonrisa amable, señalando el lugar junto a la ventana. María levantó la vista y se topó con unos ojos azules que transmitían calma. «Ay, disculpe, señor, déjeme acomodarme», respondió ella, intentando tranquilizar al bebé, que seguía llorando. Alejandro notó de inmediato el cansancio en su rostro. Las ojeras marcaban su piel morena clara y sus manos temblaban levemente por el agotamiento. «No se preocupe, tómese su tiempo», dijo él con gentileza, ayudándola a colocar la pañalera en el compartimento superior. Diego siguió llorando durante los primeros minutos del vuelo y María se sentía cada vez más apenada. Los otros pasajeros empezaron a murmurar y a lanzar miradas de fastidio. «Lo siento tanto», repetía ella una y otra vez, pero Alejandro solo sonreía. «Los bebés lloran, es normal. No tiene que disculparse por nada». El avión despegó a las 10 de la mañana en punto. Después de casi 2 horas, Diego por fin se durmió en los brazos de su madre. María suspiró aliviada, pero su cuerpo no aguantaba más. Habían sido días interminables de trámites, despedidas y preparativos. Su cabeza empezó a pesar como si fuera de plomo. Intentó mantenerse despierta, pero sus párpados se cerraban solos. Sin darse cuenta, su cabeza se inclinó hacia la derecha, buscando instintivamente un apoyo. El hombro de Alejandro se convirtió en su almohada improvisada. Él sintió el peso suave de la cabeza de María sobre su brazo y se quedó inmóvil. No quería despertarla. Podía oír su respiración serena y ver las pequeñas lágrimas que aún pendían de sus pestañas.
Este hombre acostumbrado a proyectos millonarios tomó la decisión más sencilla y humana de su vida. Con movimientos delicados, Alejandro ajustó su postura para que tanto María como el bebé estuvieran más cómodos. Movió ligeramente su brazo para ofrecer mejor soporte a su cabeza y se aseguró de que Diego no se resbalara. Durante las siguientes 3 horas, permaneció en la misma posición, sin importarle que su brazo se adormeciera. Miró por la ventana, las nubes pasando como algodones blancos, pero su mente estaba enfocada en proteger el sueño de esta madre desconocida. Los demás pasajeros, que antes se habían molestado por el llanto, ahora observaban la escena con ternura. Una azafata se acercó y le ofreció una almohada extra, pero Alejandro negó con la cabeza susurrando, «Está bien así». Algo en su corazón le decía que este momento tendría un significado especial. No sabía que estaba a punto de cambiar 3 vidas para siempre. ¿Qué pasaría cuando ella despertara y se diera cuenta de dónde había dormido? María abrió los ojos lentamente, sintiendo por primera vez en semanas un descanso real. Por unos segundos no recordó dónde estaba, pero poco a poco la realidad del avión volvió a su mente. Al intentar levantar la cabeza, se dio cuenta de que había estado apoyada en algo firme y cálido. Al girarse, sus ojos se encontraron directamente con los de Alejandro, quien la miraba con una expresión serena y comprensiva. El horror la invadió al instante. «Dios mío, qué vergüenza», exclamó en voz baja, incorporándose de golpe, mientras sostenía a Diego. Su rostro se puso rojo como un tomate por la pena. «Señor, lo siento muchísimo. No sé cómo sucedió esto. Discúlpeme, por favor», balbuceó atropelladamente, tratando de arreglar su cabello desordenado. Alejandro notó la angustia genuina en su voz y sintió una inmensa ternura hacia esta mujer que se disculpaba por algo tan natural como necesitar reposo. «Oiga, no tiene nada de qué disculparse», respondió Alejandro con una voz calmada que contrastaba con la agitación de María. «Usted y su bebé necesitaban descansar y yo estaba aquí. No me molestó en absoluto». Su acento español sonaba melodioso y reconfortante. María lo miró con incredulidad, esperando encontrar irritación o molestia en sus ojos, pero solo halló bondad sincera. «Pero, señor, es que estaba tan cansada que no me di cuenta». Alejandro la interrumpió con suavidad. «No se preocupe, estaban seguros conmigo». Esas palabras resonaron en el corazón de María como una promesa que nunca había oído antes. Diego se removió en sus brazos y al ver a Alejandro le regaló una sonrisa sin dientes que derritió por completo al arquitecto español. «Mire nada más. Parece que su pequeño me recuerda», comentó Alejandro con una risa genuina. La tensión en el ambiente comenzó a disolverse como azúcar en agua tibia. María sintió que los músculos de sus hombros se relajaban por primera vez en el vuelo. «Se llama Diego», murmuró ella, mirando a su hijo con orgullo maternal. «Tiene 10 meses y normalmente no es tan inquieto, pero creo que siente mi nerviosismo por el viaje». Alejandro asintió con comprensión. «Es un nombre precioso». «¿Van a Madrid de vacaciones?», preguntó con curiosidad real, no por cortesía. María dudó un momento antes de responder. No estaba acostumbrada a que extraños mostraran interés verdadero en su vida. «En realidad, voy por trabajo», contestó finalmente bajando la mirada. «Una familia me ofreció empleo como ayudante doméstica y necesito darle un futuro mejor a Diego». Su voz se quebró ligeramente al mencionar sus circunstancias. Alejandro percibió la vulnerabilidad en sus palabras
y sintió un impulso protector que nunca había experimentado. «Qué valiente es usted», comentó Alejandro con admiración sincera. «No cualquiera tiene el coraje de dejar todo por dar mejores oportunidades a su hijo». María levantó la mirada sorprendida por el tono respetuoso de sus palabras. Estaba acostumbrada a que la juzgaran como madre soltera, no a que admiraran su determinación. «A veces no sé si estoy haciendo lo correcto», confesó ella sintiendo una extraña confianza hacia este hombre. «Dejar México, alejarme de lo conocido, pero no tengo muchas opciones». Alejandro observó la fortaleza que brillaba detrás de los ojos cansados de María y se sintió profundamente inspirado. «¿Sabe que pienso que está haciendo precisamente lo que debe? Una madre que sacrifica su comodidad por el bienestar de su hijo es lo más admirable que hay». Diego eligió ese momento para balbucear algo inentendible, como si participara en la conversación, provocando risas suaves en ambos adultos. El resto del vuelo transcurrió en una atmósfera completamente distinta. La charla fluía naturalmente entre ellos, intercalada con silencios cómodos. Alejandro no mencionó nada sobre su fortuna o su firma, solo se presentó como alguien que viajaba a Madrid por negocios. María empezó a relajarse genuinamente por primera vez en meses. Este extraño había convertido lo que ella temía que fuera un viaje lleno de ansiedad en una experiencia casi placentera. Cuando la azafata anunció que faltaban 2 horas para llegar a Madrid, María sintió una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Había encontrado en Alejandro una gentileza que creía extinguida en el mundo. «Gracias por ser tan amable conmigo y con Diego», le dijo con sinceridad. No todos habrían sido tan comprensivos con una madre primeriza nerviosa. Alejandro sonrió calurosamente. «No me dé las gracias. Ustedes han hecho mi viaje mucho más interesante y significativo de lo que esperaba». Ninguno de los dos imaginaba que este encuentro casual era solo el inicio de algo extraordinario. Una turbulencia inesperada sacudió el avión, haciendo que las luces parpadearan por unos segundos. Diego se removió inquieto en los brazos de María, pero no se despertó del todo. «No se preocupe, solo son corrientes de aire del Atlántico», murmuró Alejandro, notando cómo ella abrazaba más fuerte a su bebé por instinto. El movimiento del avión creó una intimidad extraña entre los pasajeros, como si el peligro compartido derribara barreras invisibles entre extraños. María respiró profundo para calmar sus nervios. «Nunca había volado antes», confesó con una sonrisa tímida. «Todo esto es nuevo para mí». Alejandro la observó con curiosidad renovada. Esta mujer valiente enfrentaba no solo la incertidumbre de una nueva vida, sino también el miedo a lo desconocido. «¿Es su primer vuelo de verdad?», preguntó con genuino asombro. «Pues lo está manejando mejor que muchos pasajeros experimentados que conozco. Mi abuela siempre decía que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana», comentó María mirando por la ventanilla hacia las nubes como montañas de algodón. «Supongo que Madrid es mi ventana». Su voz llevaba una mezcla de esperanza y temor que tocó profundamente el corazón de Alejandro. Él había pasado años construyendo su carrera, pero nunca había tomado una decisión tan arriesgada como la de esta joven madre. «¿Qué la hizo decidirse por España?», preguntó con cuidado sin querer ser entrometido. María acomodó una manta sobre Diego antes de responder. «La señora Mendoza, mi futura empleadora, me contactó a través de una agencia. Dice que necesita alguien que hable español y entienda la cultura latina para cuidar su hogar y a sus 2 hijos». Se detuvo un momento como evaluando cuánto compartir.
Y honestamente, señor, perdón, no le he preguntado su nombre. Alejandro, respondió él con una sonrisa cálida. Y usted es María, ¿verdad? La oí llamarlo así a Diego. Ella asintió sorprendida de que él hubiera prestado atención a esos detalles. Sí, María López. Mucho gusto, Alejandro. La formalidad entre ellos empezó a desvanecerse naturalmente, como si fueran viejos conocidos reencontrándose después de mucho tiempo. Continúe con lo que me contaba, la animó él. Honestamente, la situación en México se puso muy difícil después de que el papá de Diego decidió que no quería ser padre. Su voz no sonaba amarga, solo fatigada. Trabajo en una tienda de alimentos, pero lo que gano apenas alcanza para pañales y fórmula. Mi mamá me ayuda, pero ella también tiene sus propios problemas económicos. Alejandro sintió una admiración creciente por esta mujer, que hablaba de sus dificultades sin autocompasión, solo con determinación para encontrar soluciones. El avión se movió ligeramente de nuevo, pero esta vez ninguno se sobresaltó. Era como si la conversación los hubiera envuelto en una burbuja de intimidad que los protegía de las turbulencias externas. ¿Y usted, Alejandro, a qué se dedica en Madrid?, preguntó María con genuino interés. Por un momento, él dudó. Podría haber hablado de sus oficinas, proyectos, inversiones millonarias. En cambio, eligió una respuesta simple y honesta. Trabajo en arquitectura. Ayudo a la gente a encontrar hogares. Técnicamente, era cierto, aunque no mencionó la escala de su negocio. Debe ser muy satisfactorio, comentó ella, dar a las familias un lugar para crear recuerdos. Alejandro nunca había visto su trabajo de esa manera poética, pero las palabras de María le hicieron ver su profesión desde una perspectiva nueva. Nunca lo había pensado así, pero tiene razón. Al final no vendemos casas, vendemos la posibilidad de nuevos comienzos. Diego se removió y abrió sus ojitos, mirando directamente a Alejandro con esa curiosidad pura que solo tienen los bebés. «Creo que le agrada a usted», observó María con una sonrisa genuina, mientras Diego extendía su manita hacia el rostro de Alejandro. Los niños tienen un instinto especial para reconocer a las buenas personas. Alejandro sintió algo cálido expandirse en su pecho cuando el pequeño tocó su mejilla con sus deditos regordetes. «Es un niño hermoso, María. Tiene sus mismos ojos expresivos». Ella se sonrojó ligeramente ante el cumplido. «A veces me da miedo no ser suficiente para él», confesó en voz baja. «Quisiera darle todo lo que merece, pero le está dando lo más importante», la interrumpió Alejandro suavemente. «Le está dando amor incondicional y está luchando por su futuro. Eso vale más que cualquier cosa material». Una azafata pasó ofreciendo bebidas y Alejandro pidió agua para ambos sin preguntar. Un gesto pequeño, pero considerado, que no pasó desapercibido para María. «Gracias», murmuró ella, tocando brevemente su brazo por todo. En ese momento, ninguno sabía que estaban comenzando a escribir una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Las luces del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, brillaban como estrellas en la tarde española cuando el avión aterrizó. Eran las 6:30 de la tarde, hora local, y María sintió que el estómago se le revolvía de nervios. Durante el aterrizaje, Diego había permanecido tranquilo en sus brazos, pero ahora que la realidad de su nueva vida la golpeaba de frente, el bebé pareció sentir su ansiedad y comenzó a inquietarse. «Ya llegamos, mi amor», le susurró a su hijo tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Alejandro observó cómo las manos de María
temblaban ligeramente mientras organizaba sus pertenencias. El avión se detuvo por completo y los pasajeros empezaron a levantarse ansiosos por salir después del largo vuelo. «¿Necesita ayuda con sus maletas?», ofreció Alejandro naturalmente, poniéndose de pie para alcanzar el compartimento superior. «Oh, no quiero molestarlo más de lo que ya lo hice», protestó ella, pero él ya estaba bajando su pequeña maleta de mano y la pañalera. El proceso de inmigración fue más rápido de lo que María había temido. Alejandro se mantuvo cerca sin ser intrusivo, asegurándose de que ella no se sintiera perdida en el aeropuerto internacional. Cuando llegaron a la zona de recogida de equipaje, ella solo tenía una maleta más grande, mientras que él esperaba junto a una elegante maleta negra. «¿La señora Mendoza viene por usted?», preguntó Alejandro, mientras esperaban que apareciera el equipaje de María en la cinta transportadora. «No me dijo que tomara un taxi al hotel donde me hospedará esta noche», respondió ella, revisando por 10ª vez la dirección anotada en un papel arrugado. «Mañana me presentaré en su casa para conocer a los niños y empezar». Alejandro frunció el ceño ligeramente. Le parecía extraño que una empleadora no recogiera personalmente a alguien que venía de tan lejos. «¿Ya confirmó que el hotel tiene disponibilidad?», preguntó con cuidado. María lo miró con una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Cree que debería haber llamado?» Su maleta finalmente apareció y Alejandro la ayudó a cargarla sin esperar respuesta. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Alejandro no podía quitarse la sensación de que María necesitaba más orientación de la que había recibido. Madrid podía ser abrumadora incluso para personas experimentadas. Y ella estaba navegando todo por primera vez con un bebé en brazos. «Mire, no quiero sonar entrometido», comenzó con precaución, «pero conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Si me permite, puedo acompañarla hasta su hotel para asegurarme de que llegue bien». María se detuvo en seco mirándolo con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había aprendido a ser cautelosa con la amabilidad de extraños, especialmente de hombres. «No quiero ser una molestia, Alejandro. Ya hizo demasiado por nosotros en el avión». Diego eligió ese momento para empezar a llorar, probablemente sintiendo el hambre después del largo viaje. «No es molestia», insistió Alejandro suavemente, «y parece que el pequeño necesita atención. Un hotel desconocido, en una ciudad nueva, no es el mejor lugar para una madre primeriza nerviosa». La lógica de sus palabras era incontestable. María se mordió el labio inferior, debatiendo internamente entre su instinto de protección y la realidad práctica de su situación. «Está bien», cedió finalmente, «pero solo hasta el hotel». Alejandro sonrió con alivio y se adelantó para conseguir un taxi. Mientras esperaban en la fila, María no podía dejar de observarlo. Había algo en su manera de moverse, de hablar con el taxista, de manejar la situación que le indicaba que este hombre estaba acostumbrado a resolver problemas. «¿Vive en Madrid desde hace mucho?», le preguntó, mientras el taxista cargaba las maletas. «Prácticamente toda mi vida adulta», respondió Alejandro, ayudándola a subir al taxi con Diego. «Llegué aquí a los 23 años, así que sé lo que se siente ser nuevo en esta ciudad». Le dio la dirección del hotel al conductor y se acomodó en el asiento trasero junto a ella. Durante el trayecto de 45 minutos desde el aeropuerto, Alejandro le señaló lugares importantes: hospitales, supermercados, estaciones de metro. «Esta información le será muy útil», le explicaba pacientemente. Cuando llegaron al hotel, un pequeño establecimiento en el barrio de Malasaña, Alejandro
Notó inmediatamente que el lugar parecía más deteriorado de lo que sugerían las fotos en línea. La fachada necesitaba pintura y el letrero tenía algunas letras apagadas. «Espéreme aquí un momento», le pidió a María antes de entrar a la recepción. Regresó 5 minutos después, con una expresión seria. «María, hay un problema. El hotel dice que no tienen ninguna reserva a su nombre». El rostro de ella se puso completamente pálido. «Eso no puede ser. La señora Mendoza me aseguró que...» Su voz se quebró cuando la realidad la golpeó. «¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar un hotel y no conozco a nadie en esta ciudad». Diego, como si sintiera la desesperación de su madre, comenzó a llorar con más intensidad. Alejandro sintió una ira controlada hacia esa señora Mendoza, tan irresponsable, pero su prioridad era tranquilizar a María. «Oiga, respire hondo, no se va a quedar en la calle». En ese momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. «Conozco un hotel pequeño, pero decente, a unas cuadras de aquí», dijo Alejandro con determinación, mientras ayudaba a María a cargar de nuevo sus maletas. «El dueño es amigo mío y seguro tiene disponibilidad». María lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Alejandro, no puedo aceptar que pague por mí. Ya hizo demasiado». Él la detuvo con una mirada firme pero amable. «No estoy pagando nada. Solo uso mis contactos para ayudarla a encontrar un lugar seguro esta noche. Mañana podrá contactar a la señora Mendoza y aclarar este malentendido». Diego había dejado de llorar, como si entendiera que el hombre de ojos azules estaba resolviendo los problemas de su mamá. El taxi los llevó al Hotel Castellana, un establecimiento familiar con fachada de ladrillo rojo y ventanas con macetas de flores. «Don Alberto», saludó Alejandro al recepcionista, un hombre mayor con bigote gris. «Necesito un favor urgente». En menos de 10 minutos, María tenía una habitación limpia y acogedora para ella y Diego. Cortesía de la recomendación de Alejandro. «Hay una farmacia abierta hasta las 10 y un supermercado pequeño en la esquina», le explicó Alejandro mientras subían las maletas a la habitación del segundo piso. «Si necesita fórmula para Diego o algo básico, están muy cerca». María observó la habitación. Tenía una cama matrimonial, una cuna pequeña que don Alberto había conseguido de algún lado y vista a una plaza con árboles. Era modesta, pero infinitamente mejor que la incertidumbre de la calle. «No sé cómo agradecerle todo esto», murmuró ella, acomodando a Diego en la cuna. «No me agradezca nada, solo espero que mañana todo se aclare con su empleadora». Alejandro escribió su número de teléfono en un papel del hotel. «Por favor, llámeme si necesita algo o si tiene problemas con la señora Mendoza. Madrid puede ser confuso al principio». María tomó el papel con manos temblorosas. «¿Por qué es tan amable conmigo? No nos conocemos de nada». Alejandro la miró directo a los ojos. «A veces uno simplemente sabe cuándo debe ayudar y usted me parece alguien que merece que las cosas le salgan bien». 3 días pasaron sin noticias de la señora Mendoza. María había llamado al número una docena de veces, pero solo encontraba un buzón de voz que nunca respondía. Sus ahorros se evaporaban rápidamente pagando el hotel y los pañales de Diego. La desesperación empezaba a apoderarse de ella cuando decidió salir a caminar por el barrio para aclarar su mente. El pequeño café en la esquina tenía mesas en la acera y un aroma a pan recién horneado que la hizo detenerse. Con sus últimos euros, pidió un café con leche y se sentó en una mesa al sol con Diego en su regazo. El bebé parecía disfrutar del aire fresco
y los sonidos nuevos de la ciudad. «Buenos días», oyó una voz familiar detrás de ella. Al voltearse, encontró a Alejandro sonriendo, vestido con un suéter azul marino y pantalones casuales. «Alejandro», exclamó ella, sintiendo un alivio inexplicable al ver un rostro conocido. «¿Qué hace por aquí? Vivo a 2 cuadras», respondió él señalando una calle lateral. «¿Puedo acompañarla?» Diego, al ver a Alejandro, empezó a agitar sus bracitos y a hacer ruiditos de alegría, como saludando a un viejo amigo. «Parece que me recuerda», comentó Alejandro con una sonrisa genuina sentándose frente a María. «Los bebés no olvidan las caras amables», respondió ella, pero había tristeza en su voz. «¿Pudo contactar a la señora Mendoza?», preguntó él, aunque la expresión de María ya le había dado la respuesta. «No contesta las llamadas. Creo que me engañó». Su voz se quebró ligeramente. «No sé qué voy a hacer, Alejandro. El dinero se me está acabando y no tengo trabajo ni conocidos aquí». Diego eligió ese momento para tomar la mano de Alejandro con sus deditos pequeños, creando una imagen que derritió el corazón del arquitecto español. «¿Sabe qué? Tengo algunas ideas», dijo Alejandro suavemente. «Hay gente buena en esta ciudad que podría necesitar a alguien como usted». El sol de la mañana iluminaba el rostro de María, y Alejandro notó por primera vez las pecas que salpicaban sus mejillas. Había algo en ese momento, en esa mesita de café, que se sentía como destino. No te olvides de dar like a este video si te está gustando esta increíble historia. El camarero del café, un joven con delantal manchado de café, se acercó a preguntar si Alejandro quería ordenar algo. «Un cortado, por favor, y tráigale otro café a la señora». María protestó suavemente. «No, por favor, ya pedí uno. Es solo un café», sonrió Alejandro. «No se arruina uno por un café». Mientras esperaban las bebidas, Diego comenzó a balbucear sonidos que parecían dirigidos específicamente a Alejandro. «Mamá», decía el bebé, mirando alternativamente a su madre y al hombre que había reaparecido en su vida. «Está intentando hablar», observó Alejandro con ternura. «¿Ya dice alguna palabra clara?» «Todavía no del todo», respondió María, «pero últimamente hace muchos sonidos. El pediatra en México dijo que se desarrolla perfectamente». Alejandro extendió un dedo hacia Diego, quien lo agarró con fuerza. «Es increíble lo fuerte que es», comentó. «Y qué inteligentes son sus ojos. Se nota que será un niño muy listo». Por primera vez en días, María sonrió genuinamente. Este encuentro casual estaba a punto de cambiar todo lo que ella creía sobre su futuro en Madrid. «Tengo una amiga que se llama Sofía», comenzó Alejandro, después de que le sirvieran los cafés. «Trabaja coordinando programas de apoyo a familias migrantes aquí en Madrid». «No es caridad», se apresuró a aclarar al ver la expresión de María. «Es una organización que conecta a personas que buscan empleo con familias que realmente necesitan ayudantes confiables». María lo escuchaba atentamente mientras mecía suavemente a Diego. «¿Usted cree que ella podría ayudarme?» «Estoy seguro de que sí. Sofía siempre dice que madres jóvenes y responsables como usted son exactamente lo que buscan las familias madrileñas». Alejandro sacó su teléfono. «Si le parece bien, puedo llamarla ahora mismo». María sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. «No le molestará que la llame un sábado por la mañana». «Sofía es como de la familia», sonrió Alejandro. «Además, conoce mi tendencia a meterme en situaciones donde quiero ayudar a la gente». Hizo la llamada y después de explicar brevemente la situación de María, colgó con una sonrisa triunfante.
Dice que si puede venir el lunes por la mañana a su oficina, tiene 3 familias que podrían estar interesadas. La transformación en el rostro de María fue instantánea. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente rodaron por sus mejillas, pero ahora eran de alivio. Gracias, Alejandro. En serio, no sé cómo voy a pagarle algún día toda su ayuda. Diego, como si sintiera la emoción positiva de su madre, comenzó a reírse con esa risa cristalina que solo tienen los bebés. No me debe nada, respondió Alejandro firmemente. Lo que sí le voy a pedir es que me permita presentarle a algunas personas más. Tengo amigos que trabajan en diferentes áreas y que podrían orientarla sobre cómo moverse en Madrid. María lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Por qué hace esto por nosotros? En serio, no entiendo. La gente normalmente no se involucra tanto con extraños. Alejandro consideró su respuesta cuidadosamente. Tal vez porque yo también fui nuevo aquí una vez, y tal vez porque, bueno, porque creo que hay personas que llegan a nuestra vida por una razón. El sol de la mañana creaba un ambiente cálido en la pequeña terraza del café y otros clientes empezaban a llenar las mesas circundantes. Le gustaría conocer el barrio, ofreció Alejandro después de terminar sus cafés. Hay un parque muy bonito a unas cuadras donde Diego podría tomar aire fresco y de paso le muestro dónde están las tiendas más convenientes. María dudó por un momento. Su instinto de protección le decía que fuera cautelosa, pero su corazón le decía que este hombre era diferente. Está bien, pero solo un ratito. No quiero abusar más de su tiempo. Caminaron lentamente por las calles empedradas del barrio, con Alejandro señalándole la panadería que abre temprano, la farmacia con descuentos en productos para bebés y el pequeño mercado donde podía encontrar ingredientes mexicanos. Ese edificio de allí es donde vive Sofía, le indicó señalando un bloque de apartamentos con balcones llenos de plantas para que sepa dónde ir el lunes. Diego iba tranquilo en los brazos de María, observando todo con esos ojos grandes y curiosos. Es como si estuviera memorizando todo, comentó ella con ternura. Los bebés son como esponjas, absorben todo lo que ven. Llegaron al Parque de las Flores, un pequeño oasis verde con bancos bajo árboles frondosos y un área de juegos infantiles. En unos meses, cuando Diego camine, este va a ser su parque favorito, predijo Alejandro, mientras se sentaban en un banco con vista a una fuente pequeña. ¿Usted tiene hijos?, preguntó María naturalmente. Por un momento, una sombra cruzó el rostro de Alejandro. No, nunca tuve la oportunidad adecuada. El trabajo me absorbía por completo, y bueno, supongo que nunca encontré a la persona correcta en el momento correcto. Había una honestidad vulnerable en su confesión que tocó profundamente a María. Pues sería un papá maravilloso, dijo ella con sinceridad. Se nota en cómo trata a Diego. No todos los hombres tienen esa paciencia natural con los bebés. Diego eligió ese momento para extender sus bracitos hacia Alejandro, pidiendo claramente que lo cargara. ¿Puedo?, preguntó Alejandro. Por supuesto, sonrió María. Verlo cargar a su hijo con tanta naturalidad y cuidado despertó en ella emociones que no había sentido en mucho tiempo. Mire nada más, murmuró, mientras Diego tocaba la nariz de Alejandro con curiosidad infantil. María, quiero preguntarle algo importante, dijo Alejandro, después de unos minutos de silencio cómodo. Bocotos, Bantiri. ¿Está segura de que quiere quedarse en Madrid? Porque si es así, quiero asegurarme de que tenga todo el apoyo que necesita para empezar bien.
Ella lo miró directo a los ojos buscando entender las motivaciones detrás de tanta generosidad. Sí quiero quedarme. Diego merece crecer en un lugar con oportunidades y yo necesito demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sola. Entonces no está sola, declaró Alejandro con firmeza. Tiene amigos aquí ahora. Diego comenzó a hacer ruiditos de sueño y María lo recibió de vuelta en sus brazos. ¿Sabe algo? Por primera vez desde que llegué a Madrid, siento que tal vez las cosas van a salir bien. El viento suave movía las hojas de los árboles, creando un murmullo tranquilizador. Van a salir bien, aseguró Alejandro. Y cuando tenga dudas, recuerde que hay personas aquí que creen en usted. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta amistad que estaban forjando pronto se convertiría en algo mucho más profundo y transformador. El lunes por la mañana llegó con una lluvia suave que hacía brillar las calles de Madrid como espejos. María se había despertado temprano nerviosa por su cita con Sofía, la amiga de Alejandro. Diego había dormido inquieto toda la noche como si sintiera la ansiedad de su madre. A las 8 de la mañana, mientras intentaba calmar al bebé que lloraba sin consuelo, oyó que alguien tocaba suavemente la puerta de su habitación en el hotel. María, soy Alejandro, oyó la voz familiar del otro lado. Al abrir la puerta lo encontró con una sonrisa tranquilizadora y una bolsa de papel en las manos. Pensé que tal vez necesitaría desayunar algo antes de su cita, dijo entregándole la bolsa, que contenía croissants tibios, jugo de naranja y un café recién hecho. También traje fórmula para Diego y pañales. Don Alberto me comentó que el bebé había estado llorando. María se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo sabía que los bebés lloran por las mañanas cuando sienten estrés? Explicó Alejandro con naturalidad. Y las madres necesitan estar bien alimentadas para cuidar a sus hijos. No tenía que molestarse tanto, murmuró María, pero su estómago gruñó al oler los croissants, recordándole que apenas había comido la noche anterior por los nervios. No es molestia. Además quería acompañarla a la cita con Sofía, si le parece bien. Diego, al ver a Alejandro, dejó de llorar inmediatamente y extendió sus bracitos hacia él. Mire nada más, sonrió María. Con usted se tranquiliza al instante. Alejandro cargó al bebé, mientras ella desayunaba rápidamente. ¿Está nerviosa?, preguntó notando cómo las manos de María temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Muchísimo, confesó ella. ¿Qué tal si no le gusto a Sofía? ¿Qué tal si las familias no me consideran adecuada? María, míreme, dijo Alejandro con firmeza, mientras Diego jugaba con los botones de su camisa. Usted es una madre dedicada, inteligente y valiente. Cualquier familia estaría afortunada de tenerla. Sus palabras tenían una sinceridad que calmó instantáneamente los nervios de ella. Gracias por creer en mí, susurró. A veces una necesita oír eso de alguien más. La oficina de Sofía estaba en un edificio moderno cerca del centro de Madrid. Durante el trayecto en metro, Alejandro le había explicado cómo funcionaba el sistema de transporte público y le había comprado una tarjeta de metro. Con esto podrá moverse por toda la ciudad, le había dicho negándose rotundamente a aceptar que le pagara. Considérelo una inversión en su futuro. Sofía resultó ser una mujer de unos 40 años, con cabello rizado y una sonrisa cálida, que inmediatamente puso a María en confianza. Alejandro me ha hablado maravillas de usted, dijo Sofía mientras revisaba los documentos que María había traído. Y este pequeño debe ser Diego. El bebé cómodo en los brazos de Alejandro observaba todo con curiosidad.
Tengo 3 familias que podrían estar interesadas, continuó Sofía. Una necesita ayudante a tiempo completo, otra a medio tiempo y la tercera cuidado ocasional, pero bien pagado. Alejandro permanecía en silencio, dejando que María tomara sus propias decisiones, pero su presencia le daba seguridad. ¿Podría contarme más sobre cada opción?, preguntó María con profesionalismo que impresionó a Sofía. Después de 1 hora de conversación detallada, Sofía había programado 3 entrevistas para María durante la semana. La primera es mañana con la familia Ramírez, explicó entregándole una tarjeta con la dirección. Tienen 2 niños de 3 y 5 años y buscan alguien de confianza para cuidarlos después del colegio. Al salir de la oficina, María se sentía abrumada por las posibilidades que se abrían ante ella. No puedo creer que ya tenga 3 oportunidades de trabajo, le dijo a Alejandro mientras caminaban hacia una cafetería cercana. Sofía dice que mi experiencia con Diego y mi formación en educación infantil me hacen una candidata muy atractiva. Diego había comenzado a inquietarse y Alejandro sugirió entrar a la cafetería para que María pudiera alimentarlo tranquila. Necesito comprar fórmula y pañales para mañana, comentó ella calculando mentalmente sus gastos. Ya me encargué de eso, respondió Alejandro casualmente. Hay una caja de fórmula y pañales en la recepción del hotel. Don Alberto la guardará hasta que regrese. María lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. Alejandro, esto es demasiado. No puedo seguir aceptando tanta ayuda sin dar nada a cambio. ¿Sabe qué me está dando a cambio?, preguntó Alejandro, mirándola directamente a los ojos, mientras Diego dormía plácidamente en sus brazos. Me está recordando por qué vale la pena ayudar a las personas. Me está mostrando lo que significa la verdadera valentía y me está enseñando cosas sobre la vida que nunca había considerado. Su voz tenía una sinceridad que hizo que María sintiera un calor extraño en el pecho. Nunca nadie me había dicho algo así, murmuró ella sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. Pues es la verdad. Usted y Diego han llegado a mi vida en el momento exacto en que necesitaba recordar lo que realmente importa. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cafetería, creando un ambiente dorado alrededor de los 3. Mañana, antes de su entrevista, la acompaño a comprar ropa apropiada si necesita, ofreció Alejandro. Y si quiere puedo cuidar a Diego durante la entrevista para que se sienta más tranquila. María negó suavemente con la cabeza. Ya hizo suficiente por hoy, pero podría acompañarme hasta la dirección para asegurarme de que sé cómo llegar. Por supuesto, sonrió Alejandro. Lo que él no sabía era que cada pequeño gesto estaba construyendo algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La primera entrevista de María fue un éxito rotundo. La señora Ramírez, una profesora universitaria de arte, quedó encantada con la paciencia y calidez natural de María con sus 2 hijos. Empezará el lunes que viene, le había dicho, 4 horas por las tardes de 3 a 7 y fines de semana alternos cuando necesitamos salir. El salario era justo suficiente para que María pudiera mantenerse y ahorrar un poco para Diego. Cuando salió del elegante apartamento de la familia Ramírez, encontró a Alejandro esperándola en la cafetería de la esquina, tal como habían acordado. ¿Cómo le fue?, preguntó él, notando inmediatamente la sonrisa en su rostro. «Me dieron el trabajo», anunció María, sin poder contener su emoción. Diego, que había estado inquieto durante la entrevista en brazos de la vecina que lo cuidó, se calmó inmediatamente al ver a Alejandro.
Se da cuenta, observó María. Diego ya lo reconoce como alguien importante en su vida. Alejandro sintió algo cálido expandirse en su pecho al oír esas palabras. Ser importante para este bebé significaba más de lo que había esperado. Ahora necesito encontrar un apartamento, continuó María con una determinación renovada. El hotel está bien por unos días más, pero Diego necesita un hogar estable. Alejandro había estado pensando exactamente en eso. Conozco algunos edificios donde rentan apartamentos pequeños a precios razonables, ofreció. Podríamos ir a verlos mañana si quiere. Durante los siguientes días, Alejandro se convirtió en el compañero constante de María en esta nueva etapa. La acompañó a ver 5 apartamentos diferentes, cada uno con sus ventajas y desventajas. Cuando finalmente encontraron un pequeño apartamento de una habitación en un edificio con ascensor y cerca del parque, María se emocionó tanto que comenzó a llorar de felicidad. «Es perfecto», susurró imaginando a Diego gateando por el piso de madera clara. «Y el precio está dentro de mi presupuesto». Alejandro había hablado discretamente con el propietario para que aceptara el depósito en cuotas, pero no le mencionó nada a María. Sabía que ella necesitaba sentir que podía manejar sus finanzas sola. El día de la mudanza, Alejandro apareció con una furgoneta prestada y 2 amigos suyos dispuestos a ayudar. «No tengo muchas cosas que mover», había protestado María, pero él insistió en que necesitaba ayuda con la cuna, el refrigerador pequeño que habían comprado de segunda mano y las bolsas de ropa para ella y Diego. Además, bromeó, Diego necesita supervisar que coloquemos sus cosas correctamente. Durante todo el proceso de mudanza, María observó cómo Alejandro interactuaba con sus amigos. Eran hombres trabajadores sencillos que claramente respetaban y querían a Alejandro. «Es un buen tipo», le comentó Carlos, uno de sus amigos, mientras armaban la cuna. «No todos los días encuentras a alguien que se preocupe tanto por ayudar a desconocidos». «¿Alejandro siempre ha sido así?», preguntó María con curiosidad. «Desde que lo conozco», respondió Carlos, «siempre busca maneras de ayudar a la gente, pero nunca espera nada a cambio». Esas palabras confirmaron las sospechas de María sobre la naturaleza genuina de la bondad de Alejandro. Esa primera noche, en su nuevo apartamento, María se sintió abrumada por emociones contradictorias. Por un lado, estaba llena de gratitud y esperanza. Por el otro, tenía miedo de depender demasiado de la ayuda de Alejandro. Diego dormía pacíficamente en su nueva cuna, ajeno a las preocupaciones de su madre. «Dios mío», murmuró ella, mirando por la pequeña ventana hacia las luces de Madrid. «Ayúdame a no arruinar esto. Ayúdame a ser fuerte e independiente, pero también a aceptar la bondad cuando llega a mi vida». Había aprendido a ser desconfiada después de que el padre de Diego las abandonara, después de promesas rotas y esperanzas destruidas. Pero Alejandro era diferente. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra y nunca había intentado aprovecharse de su situación vulnerable. Al día siguiente, cuando él llegó con una planta pequeña como regalo de inauguración, María tomó una decisión importante. «Alejandro, necesito hablar con usted sobre algo», dijo, invitándolo a sentarse en el pequeño sofá que habían encontrado en una tienda de muebles usados. «Quiero que sepa que estoy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros», comenzó María con Diego, jugando tranquilamente en una manta en el suelo. «Pero también tengo miedo. He aprendido a no confiar fácilmente en las personas, especialmente en los hombres que aparecen en mi vida
ofreciendo ayuda. Alejandro la escuchaba atentamente sin interrumpir. Necesito saber cuáles son sus intenciones reales conmigo, porque si esto es solo lástima, o si espera algo a cambio que yo no puedo dar, prefiero saberlo ahora. Sus palabras eran directas, pero no agresivas, y Alejandro respetó su honestidad. María, le voy a decir la verdad, respondió él después de un momento de reflexión. Al principio, sí fue solo el impulso de ayudar a alguien que necesitaba apoyo, pero ahora, puedo admitir que me gusta pasar tiempo con usted y con Diego. Me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy con ustedes. Diego eligió ese momento para gatear hacia Alejandro, quien lo alzó con ternura natural. Pero quiero que sepa que respeto completamente sus límites y sus decisiones. Mi ayuda no tiene condiciones. La honestidad de sus palabras tocó el corazón de María de una manera que no había experimentado en años. 3 meses habían pasado desde que María se mudó a su apartamento. Su trabajo con Sajamó, con la familia Ramírez, marchaba a la perfección y había desarrollado una rutina estable con Diego. Cada domingo por la mañana había comenzado la tradición de encontrarse con Alejandro en el Parque del Retiro para que Diego pudiera jugar en los columpios especiales para bebés. Era un domingo de abril y Madrid estaba vestido con los colores primaverales que hacían que la ciudad pareciera un cuadro pintado por un artista enamorado. Diego, ahora de 13 meses, había aprendido a gatear a una velocidad impresionante y estaba comenzando a dar sus primeros pasos inciertos, sostenido por las manos fuertes de Alejandro. «Da», balbuceaba Diego, mirando directamente a Alejandro mientras intentaba caminar. «¿Escuchó eso?», preguntó María con emoción. «Creo que está tratando de decir papá». Las palabras salieron naturalmente de su boca y solo después se dio cuenta de la implicación de lo que había dicho. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante, pero intentó no darle demasiada importancia al comentario. «María, ¿podemos caminar un poco?», preguntó Alejandro después de que Diego se cansara de intentar caminar y decidiera sentarse en el pasto a examinar unas hojas secas. Había algo en el tono de su voz que hizo que ella lo mirara con atención. «Por supuesto», respondió cargando a Diego y siguiéndolo por uno de los senderos menos concurridos del parque. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los árboles y el sonido de otras familias, disfrutando del domingo, creaba una atmósfera perfecta para conversaciones importantes. «He estado pensando mucho en algo que quiero compartir con usted», comenzó Alejandro con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. «Estos meses han sido diferentes para mí, muy diferentes a todo lo que había experimentado antes». María sintió que su pulso se aceleraba. Había estado esperando esta conversación, pero también temiéndola. «¿Diferentes cómo?», preguntó suavemente deteniéndose junto a una banca bajo un árbol de cerezos en flor. Diego observaba las flores rosadas que caían como nieve suave tratando de atrapar los pétalos con sus manitas. «Cuando la conocí en aquel avión, pensé que era solo una madre que necesitaba ayuda», continuó Alejandro, sentándose en la banca y mirando directamente a María. «Pero con el tiempo me di cuenta de que era yo quien necesitaba ayuda. Necesitaba recordar qué se siente tener un propósito real, qué significa importarle a alguien más allá del trabajo y el éxito financiero». Su voz tenía una vulnerabilidad que María nunca había escuchado antes. «Usted me ha enseñado a ver la vida de una manera completamente nueva. Me ha mostrado que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee,
sino en las personas que ama y que lo aman de vuelta. Diego comenzó a inquietarse y Alejandro, instintivamente, extendió los brazos para recibirlo. El bebé se acomodó inmediatamente en su regazo como si ese fuera su lugar natural. Ya no la veo como alguien que necesita ayuda. La veo como una mujer increíblemente fuerte, inteligente y hermosa que me inspira a ser mejor persona cada día. Las mejillas de ella se sonrojaron ligeramente, pero no apartó la mirada. No sé si tengo derecho a sentir lo que siento por usted, pero ya no puedo fingir que solo somos amigos. Alejandro, comenzó María, pero él levantó suavemente la mano. Déjeme terminar, por favor, pidió con una sonrisa nerviosa. Sé que usted tiene razones para ser cautelosa. Sé que ha sido lastimada antes y entiendo si no está lista para esto, pero necesitaba ser honesto con usted sobre mis sentimientos. Diego había comenzado a jugar con la corbata de Alejandro, completamente ajeno a la intensidad emocional del momento. Lo que siento por usted no es lástima, ni el deseo de rescatarla, es admiración genuina, respeto profundo y bueno es amor. Me enamoré de su fortaleza, de su dedicación a Diego, de la manera en que enfrenta cada desafío con dignidad. María sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. También me enamoré de cómo Diego lo adora, continuó Alejandro, acariciando suavemente el cabello rizado del bebé. Y me enamoré de la idea de que tal vez podríamos ser una familia real, construida sobre amor genuino y respeto mutuo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Los pétalos de cerezo seguían cayendo alrededor de ellos como bendiciones rosadas del cielo. ¿Sabe algo, Alejandro?, dijo María finalmente limpiándose una lágrima que había rodado por su mejilla. Yo también he estado sintiendo cosas que me dan miedo. Diego había comenzado a balbucear alegremente, como si estuviera dando su aprobación a la conversación. Al principio, pensé que lo que sentía era solo gratitud, pero después me di cuenta de que esperaba con ansias nuestros encuentros, que me dormía pensando en las cosas graciosas que había dicho Diego ese día y en cómo se las iba a contar a usted. Alejandro la escuchaba con total atención sin interrumpir. También me di cuenta de que Diego no solo lo reconoce, lo necesita. Necesita esa figura masculina estable y amorosa que usted representa. María tomó una respiración profunda antes de continuar. Y yo necesito saber que puedo confiar en que usted no va a desaparecer de nuestras vidas. Porque si empezamos esto y nos convertimos en una familia de verdad, necesito saber que es para siempre. Alejandro tomó suavemente la mano libre de María, la que no estaba sosteniendo a Diego. María, no hay nada en este mundo que me haría alejarme de ustedes. Nada. Ustedes se han convertido en mi familia, en mi hogar, en todo lo que realmente importa. En ese momento, bajo la lluvia de pétalos rosados, los tres supieron que habían encontrado algo extraordinario. 6 meses después de aquella conversación en el Parque del Retiro, la vida de María había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Alejandro había sido paciente y respetuoso con el ritmo que ella necesitaba para abrir completamente su corazón. Sus citas siempre incluían a Diego convirtiéndose en aventuras familiares por Madrid, visitas al zoológico, tardes en museos adaptados para niños, picnics en diferentes parques de la ciudad. Diego había dado sus primeros pasos oficiales un martes por la tarde en el apartamento de María, caminando directamente hacia Alejandro con una sonrisa orgullosa que derritió el corazón de ambos adultos. «¡Papá!»,
había gritado Diego ese día, y esta vez no hubo dudas sobre lo que decía. Alejandro había llorado de emoción, y María había entendido que ese hombre realmente amaba a su hijo como si fuera propio. «Creo que ya es oficial», había bromeado ella entre lágrimas de felicidad. «Diego lo ha adoptado como papá y yo los he adoptado a ustedes como mi familia», había respondido Alejandro, abrazándolos a ambos con ternura infinita. El trabajo de María había evolucionado también. La señora Ramírez había quedado tan impresionada con su dedicación y creatividad que le había ofrecido un puesto a tiempo completo como coordinadora de actividades infantiles en el centro cultural donde trabajaba. El salario era mejor y las horas le permitían tener las tardes libres para Diego. «María, mi amor, hay algo que quiero proponerle», le había dicho Alejandro una tarde de octubre mientras paseaban por el mercado de San Miguel. Diego iba en su carrito fascinado por los colores y sonidos del mercado. «Mi apartamento es mucho más grande que el suyo. Tiene 3 habitaciones, una terraza hermosa, y está a 5 minutos caminando del parque donde a Diego le gusta jugar». María lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «¿Qué le parecería si nos mudamos juntos como una familia de verdad?» La propuesta no la sorprendió completamente. Habían pasado tanto tiempo juntos que prácticamente ya vivían como una familia. «¿Está seguro de que está listo para despertarse a las 2 de la mañana cuando Diego tenga pesadillas?», preguntó ella con una sonrisa traviesa. «Ya lo he hecho varias veces», respondió Alejandro, «y descubrí que no hay nada más importante que consolarlo cuando me necesita». La mudanza a la casa de Alejandro fue completamente diferente a la anterior. Esta vez María no se sentía como alguien que aceptaba caridad, sino como una mujer que estaba construyendo un hogar con el hombre que amaba. Diego tenía su propia habitación, decorada con colores alegres y llena de juguetes educativos que Alejandro había seleccionado cuidadosamente. «Mire esto», le había mostrado Alejandro, orgullosamente señalando una pequeña librería llena de cuentos en español e inglés para cuando aprenda a leer. La habitación principal, que ahora compartían María y Alejandro, tenía ventanas grandes que llenaban el espacio de luz natural y desde la terraza se podía ver el atardecer dorado de Madrid cada tarde. «Es perfecto», había murmurado María la primera noche acurrucada en los brazos de Alejandro, mientras escuchaban a Diego balbucear felizmente en su cuna a través del monitor de bebé. «No nosotros somos perfectos», había corregido él besándole suavemente la frente. «Esta casa era solo un lugar vacío hasta que ustedes llegaron a llenarla de vida y amor». Diciembre había traído una sorpresa inesperada. «María, mi amor, hay algo que quiero preguntarle», había dicho Alejandro una mañana mientras desayunaban. Diego estaba en su silla alta, manchándose la cara con papilla de frutas y riéndose cada vez que conseguía tirar algo al suelo. «Mi familia en España quiere conocerla. Mi madre ha estado insistiendo en que llevemos a Diego para que conozca a sus abuelos, bueno, a sus futuros abuelos». María había sentido una mezcla de nervios y emoción. «¿Cree que les voy a agradar? Van a adorarla», había asegurado Alejandro, igual que yo. Pero había algo más en su expresión, algo que ella no podía descifrar completamente. «¿Qué más me quiere decir?», había preguntado con intuición femenina. Alejandro había tomado su mano y luego, para sorpresa de María, se había arrodillado junto a la silla alta de Diego. «María López, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa
y hacer que esto sea oficial para siempre. Diego había aplaudido como si entendiera perfectamente lo que pasaba. A través de lágrimas de felicidad total, María había respondido: «Sí, Alejandro, sí quiero ser tu esposa. Quiero ser». La boda había sido pequeña pero perfecta, celebrada en una capilla antigua de Madrid, con la presencia de Sofía, los amigos de Alejandro, algunos compañeros de trabajo de María y la familia de Alejandro, que había viajado desde diferentes partes de España. Diego, ahora de 20 meses, había sido el paje de honor más adorable, caminando torpemente por el pasillo con los anillos atados a una pequeña almohada. «Mami bonita», había dicho cuando vio a María vestida de novia, sus primeras palabras realmente claras, aparte de papá y mamá. Durante los votos, Alejandro había prometido no solo amar y proteger a María, sino también ser el mejor padre posible para Diego. «Prometo enseñarle sobre bondad, sobre trabajo duro, sobre fe en Dios y sobre el amor incondicional», había dicho mirando al pequeño que estaba siendo cargado por Sofía en primera fila. «Prometo que siempre tendrá una familia que lo ame completamente». María había prometido abrir su corazón completamente, confiar sin reservas y construir junto a Alejandro un hogar lleno de amor, risa y fe. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe», había dicho entre lágrimas de felicidad. «Gracias por amarme no solo a mí, sino también a mi hijo, como si fuera tuyo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Diego aplaudió nuevamente, sellando oficialmente su nueva familia. 3 años después, en diciembre, la familia Ramírez López se preparaba para un viaje muy especial. Diego, ahora de 4 años y medio, corría emocionado por el apartamento que habían convertido en un verdadero hogar. «Mami, papi, vamos a ver a la abuela Esperanza», gritaba en español perfecto, refiriéndose a la madre de María, en la Ciudad de México. En sus bracitos cargaba una muñequita nueva, su hermana Isabel de 8 meses, que había llegado a completar su felicidad familiar el año anterior. María, ahora de 31 años, irradiaba una tranquilidad y alegría que contrastaban completamente con la mujer nerviosa que había llegado a Madrid años atrás. «¿Ya empacaste los regalos para la abuela?», le preguntó a Diego, quien asintió orgullosamente. Alejandro apareció cargando las maletas, sonriendo al ver a sus 2 hijos jugando juntos. «¿Listos para ir a México?», preguntó. «¡Sí!», gritó Diego mientras Isabel gorgoteaba felizmente en los brazos de su madre. El aeropuerto de Madrid-Barajas se veía exactamente igual que aquel día de hace más de 3 años, pero todo había cambiado para ellos. Esta vez, viajaban en clase business no por presumir riqueza, sino porque Alejandro quería que el viaje fuera cómodo para Isabel y Diego. «¿Se acuerdan de cuando nos conocimos aquí?», preguntó María mirando a Alejandro, mientras Diego observaba fascinado los aviones por la ventana del aeropuerto. «Como si hubiera sido ayer», respondió Alejandro besando suavemente la frente de su esposa. «El mejor día de mi vida». Diego se volteó hacia ellos con curiosidad. «Papi, cuéntame otra vez cómo conociste a mami en el avión». Era su historia favorita, y Alejandro nunca se cansaba de contársela. «Bueno, mi pequeño, era un día como hoy, y tu mami necesitaba un lugar donde descansar». Isabel se había dormido en los brazos de María, y la familia completa irradiaba una felicidad serena que hacía que otros pasajeros los observaran con sonrisas tiernas. Dios había tomado un momento de cansancio y lo había convertido en el comienzo de una historia de amor
que seguiría creciendo por el resto de sus vidas. Esta hermosa historia nos recuerda que los milagros más grandes a menudo llegan disfrazados de momentos ordinarios. Un vuelo, un hombro donde descansar, un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Alejandro y María nos enseñan que el amor verdadero no se trata de rescatar a alguien, sino de caminar juntos hacia un futuro mejor. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y compartirla con alguien que necesite creer en los milagros del amor. Déjanos en los comentarios si has vivido algún momento similar donde un extraño cambió tu vida para siempre. Que Dios bendiga tu vida con encuentros providenciales, con personas que vean lo mejor de ti y con la sabiduría para reconocer cuando el amor verdadero toca a tu puerta. Que tengas la valentía de abrir tu corazón y la fe de creer que las mejores historias a veces comienzan en los lugares más inesperados. Hasta la próxima historia increíble